Hola queridos estudiantes de la Preparatoria 25, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Gerardo Pantoja Zavala, profesor de esta dependencia universitaria de las Academias de Introducción a las Ciencias Sociales, y en alguna ocasión nos ha tocado también impartir pues, la vida en México. Mi presencia en este momento, de esta manera, pues en este audiovisual, en esta manera virtual de estar platicando con ustedes, pues obedece a una petición de algunos estudiantes de algunos grupos de el turno vespertino que cursan el tercer semestre y que dentro de este pues plan de estudios toman el curso de la vida en México. Y en este caso, bueno, vamos a tratar de apoyarles un poco en la etapa 2. Ya hicimos un video de repaso, tutorial de apoyo para la etapa 1, y en este caso para la estructura política de México corresponde la etapa 2. Me da mucho gusto saludarlos, saludarlas, y pues siéntanse con la confianza de que cuando nos veamos en pasillos, pues cualquier duda que tengan con respecto a alguna temática en particular, que tenga que ver con las ciencias sociales, con las humanidades, con mucho gusto un servidor está para apoyarles. Mi expertise pues son las ciencias sociales, específicamente la historia, también un poco de la filosofía, entonces estamos a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Y en este momento, bueno, vamos a proceder con la explicación de la estructura política de México que corresponde al etapa 2 de la vida en México. Igualmente, una disculpa por la cuestión de los aspectos técnicos que ven en este momento. Estamos tratando de ampliar un poco nuestro estudio. Hemos estado dando asesorías a nivel metodológico, a nivel de proyectos STEM, en otras dependencias universitarias para los estudiantes de bachillerato. Entonces hemos empleado nuestro estudio audiovisual, y en este momento, bueno, pues vamos a tratar de alguna manera apoyarle a usted con este contenido de la estructura política de México, ¿no? Como ustedes sabrán, bueno, en su dosificación, en su trabajo que los profesores hacen con ustedes, agradezco mucho a los profesores de la academia que me han facilitado las diapositivas, que nos apoyan con el contenido. Igualmente yo lo conozco, pero bueno, me guío por lo que ellos me indican para poderles explicar a ustedes un poquito, ¿no? Agradezco mucho a la maestra Teresa de la Torre Luna, también por apoyarme con algunas especificaciones de contenido con ello. Entonces, bueno, el tema 2.1 de su curso de la vida en México habla de los presidentes de México. El curso quiere saber qué hace un presidente de México, quiere pues más que saber, explicarles a ustedes qué hace un presidente de México. Si hubo un presidente de México que solo duró minutos en el poder, sí, efectivamente sí lo hay. Cuando yo fui joven, así como ustedes, pues me tocó obtener un premio en el estado de Tamaulipas, en el municipio de Nuevo Laredo, gracias a ese presidente que duró, bueno, algunos dicen que 45 minutos, otros dicen que menos, otros dicen que más en el poder. ¿Cuántos presidentes de México conoce usted? Bueno, poco a poco vamos a irnos a la deriva en esta navegación de la estructura política de México, pero sepa usted que México ha pasado por una variabilidad de fenómenos complejos en su vida, ya sea en su larga o en su corta vida, hablando de tradiciones en materia política, militar, golpes de Estado, guerras, independencia, 4 intentos de reconquista, guerras de reforma, revolución, entre muchos otros que se van a ir plasmando. Sin embargo, ha habido acontecimientos importantes que usted tiene que recordar. El curso estructura 6 acontecimientos importantes, entre ellos situándonos por ahí en 1821, cuando se consuma la independencia de México. Ustedes la conocen por 16 de septiembre de 1810, bueno, se va a consumar hasta 1821, después de la firma de los tratados de Córdoba, pero sin embargo va a ser hasta 1836 cuando el gobierno, bueno, España va a reconocer la independencia de México al momento en que fallece Fernando VII. Posteriormente, para 1823, por ahí del mes de principios de febrero, el 1 de febrero específicamente, pues va a aparecer la promulgación del Plan de Casamata, que bueno, produjo una rebelión encabezada por Antonio López de Santa Anna y apoyada por Vicente Guerrero, quienes exigen que se reinstale el Congreso, que se anule la cuestión del imperio de Agustín de Iturbide,
y que la monarquía pues pasara a ser una república. Específicamente así es como lo buscan. En el mismo año, 1923, se va a restituir el mismo Congreso y se llega al acuerdo de que los Estados Unidos mexicanos se iba a convertir en una república. Y ahora sí de una manera un tanto poco formal, ¿no? Entonces van a existir dos esferas, dos posicionamientos en el rubro. Los federalistas que van a pugnar por una soberanía del Estado para tener una mejor organización. Y los centralistas, en este caso, pues el Estado debía de controlar y lograr la unión del país, entre breves aspectos, ¿no? Para 1824, el siguiente año, para el 31 de enero, iniciando prácticamente el año de 1824, el Congreso aprueba el acta constitutiva de la Federación donde se estableció específicamente el nombre de nuestro país como Estados Unidos Mexicanos. Se adopta o se tratará de adoptar, como sí le señalan documentos fidedignos, que el gobierno sea una república federal con división de tres poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Y pues obviamente después de proclamada la Constitución se van a llevar a cabo elecciones, el candidato puede ser elegido como presidente, y en este caso el primer presidente que tiene el país registrado ya legalmente establecido fue Guadalupe Victoria, y Nicolás Bravo como vicepresidente. En ese entonces existía la figura de vicepresidente, ¿no? Que después, bueno, es transformada de alguna manera en la actualidad. Obviamente la organización ya de la República Federal se va a basar en un poder ejecutivo, que en este caso es el presidente, en un poder judicial, que en este caso es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el poder legislativo, que bueno, es el Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, que van a constituir esta base de poderes que existe en nuestro país, desde aquel entonces y en la actualidad, ¿no? Y bueno, debido a que nuestro país va a sufrir una serie de situaciones y de enfrentamientos y de pugnas por las diversas orientaciones o perfiles políticos que van a pretender dirigir al país, pues la dirigencia del Poder Ejecutivo pues va a ser muy peleada, y va a haber periodos interrumpidos, periodos muy cortos, periodos de luchas. Entonces este es un vaivén en la política mexicana. Pero dentro de los personajes importantes que hay que recordar tenemos a Benito Juárez García, que fue reelecto como presidente y va a gobernar hasta 1872. De hecho, muere siendo presidente de México. Antes de que esto sucediera, Porfirio Díaz, bueno, había trazado, si ustedes recuerdan en sus clases, el plan de la Noria para desconocer el triunfo de Benito Juárez como presidente. Ya había una pugna por ahí. En este caso, otra figura política de ese entonces, como es Sebastián Lerdo de Tejada, pues va a gobernar de forma interina tras la muerte de Benito Juárez, y posteriormente va a ganar las elecciones. En este caso, el posicionamiento de Porfirio Díaz y quien acusaba un fraude electoral y un comportamiento dictatorial, por ejemplo, pues proclama, por así decirlo, el plan de Tuxtepec en enero de 1876, donde plantea la idea de la no reelección. Sin embargo, Porfirio Díaz, pues de forma posterior, iba a permanecer más de 30 años en el poder. Díaz va a llegar a la presidencia en 1877, va a permanecer en ella hasta 1911. A este periodo histórico, recuérdenlo muy bien, muchachos, señoritas, jóvenes, se va a conocer como el Porfiriato. Y en el periodo de 1880 a 1884, donde gobierna Porfirio Díaz, donde va a gobernar su compadre Manuel González, también está dentro de lo que se puede conocer como el Porfiriato, porque pues prácticamente dicen, como era su compadre y amigo, pues prácticamente va a gobernar Porfirio Díaz, pero realmente quien estuvo al frente del gobierno mexicano de 1880 a 1884 va a ser Manuel González, para que quede claro esa parte. En 1876, por ejemplo, pues Porfirio Díaz no contaba con habilidad política, intentaba incursionar de alguna manera en la faceta política, pero bueno, no había una manera de cómo convencía realmente a las masas para poder llegar a la presidencia. Eso es como un ejemplo, ¿no? Una de las principales características del porfiriato, para que usted las recuerde, muy probablemente durante sus evaluaciones, pues vayan a ubicar únicamente al porfiriato como tal, pero bueno, va a tener grandes avances de la modernización de México se la debemos a Porfirio Díaz. Va a haber un amplio desarrollo de vías de ferrocarril, de vías de comunicación, entre ellas el teléfono, el telégrafo. Va a haber una institución como tal que va a vivir en la parte económica, como son las haciendas, porque van a generar la mayor cantidad de producción.
y esto va a favorecer también un crecimiento económico que se va a desarrollar, y también va a aparecer la cuestión de la actividad de la minería como una de las actividades también preponderantes. Ahí es donde se va a generar la mayor explotación de los trabajadores, porque sobrepasaban las jornadas laborales por allá en más de 10 horas, entre ellas más o menos 13 horas, ¿no? Y bueno, se permitió mucho la entrada de capital extranjero. Obviamente Porfirio Díaz iba a tener pues oposición de alguna manera, no necesariamente dentro del área política, también del área ciudadana, del área de las comunicaciones. En el caso de los hermanos Flores Magón, pues van a ser uno de los principales opositores al gobierno del general Díaz. Van a poner en circulación un periódico que se llama Regeneración. Cualquier parecido con lo que he escuchado últimamente, bueno, pues es coincidencia. En el periódico Regeneración de los hermanos Flores Magón, pues van a criticar obviamente al gobierno de Porfirio Díaz, hecho que definitivamente por instrucciones del gobierno pues van a ser mandados a la cárcel. Sin embargo, bueno, como ya se venían gestando situaciones de inconformidad, pues obviamente ese tipo de situaciones pues iba a engendrar más problemas. Entre estos movimientos va a surgir, por ejemplo, la masacre de Temochi, las huelgas de Cananea en Sonora y de Río Blanco, en Veracruz, así como la huelga de los ferrocarrileros. Va a haber situación de bandoleros, o sea, el bandolerismo va a ser un problema también, refiriéndose específicamente al robo practicado de personas armadas que atacan a viajeros, generalmente en los caminos que están apartados de las pequeñas enconos o ciudades. Y el fin del bandolerismo pues era repartir lo que se obtenía entre los pobres, ¿no? Si nos trasladamos, por ejemplo, al año de 1908, por ejemplo, el presidente Díaz va a conceder una entrevista a un personaje norteamericano llamado James Grillman, en el cual afirmó que al terminar su actual administración, pues se iba a retirar de la política y daría paso a un partido de oposición. Este comentario, bueno, aviva la aparición de nuevos personajes que quieren ser candidatos a la presidencia, entre ellos Bernardo Reyes, el general Reyes, que ha sido gobernador de Jalisco y que luego estuvo aquí en Nuevo León con nosotros, José Isli Mantur también, y así pues prácticamente en ese entonces pues existe la figura del vicepresidente, y pues empiezan a moverse por ahí las piezas. El porfiriato realmente va a llegar a su fin el 25 de marzo de 1911. El presidente Porfirio Díaz va a renunciar a la presidencia, va a emigrar a Europa y va a morir el 2 de julio de 1915 en la ciudad de París, en Francia. Obviamente para ello, bueno, Francisco I. Madero y Ramón Corral, el representante de Porfirio Díaz, van a firmar los tratados de Ciudad Juárez, donde se acuerda que Francisco León de la Barra pues vaya a ocupar la presidencia de forma provisional del 25 de mayo del 11 o de 1911 al noviembre de 1900 del mismo año. Pues el objetivo pues era más que nada estructurar de alguna manera la administración que se tenía, y convocar a nuevas elecciones. Obviamente Francisco I. Madero pues es un personaje, si ustedes recordarán, que para 1908 pues va a publicar el libro La sucesión presidencial, donde se habla de las situaciones que se vienen generando o las consecuencias negativas de la administración del general Porfirio Díaz. Francisco I. Madero va a fundar un partido, un centro político antireeleccionista, con un lema bastante importante que va a ser sufragio efectivo, no reelección. Y Madero pues se va a ser encarcelado después en San Luis Potosí por Porfirio Díaz, y eso obstaculiza un poquito su candidatura, ¿no? Este es un preámbulo previo a la renuncia de Porfirio Díaz. Obviamente hay elecciones, Porfirio Díaz gana la elección, Francisco Madero es liberado, se va a Estados Unidos, o sea, a San Antonio, publica el plan de San Luis en el que se declara pues nulas las elecciones donde había ganado el presidente Díaz, desconoce realmente esas elecciones y convoca a una lucha armada, ¿no? para eliminar a la dictadura. Y obviamente van a aparecer otros personajes que también van a ser importantes. Yo creo que debido al incumplimiento de algunas promesas, ya estando como mandatario Francisco I. Madero, pues van a aparecer las figuras de Emiliano Zapata, por ejemplo,
que va a través de una serie de aspectos ideológicos y que tienen que ver con el contexto que estaba sucediendo, y debido al incumplimiento de Francisco I. Madero de otorgarles algunas concesiones a algunos personajes revolucionarios, como en el caso de Emiliano Zapata, pues este mismo personaje de Zapata va a proclamar el plan de Ayala, donde va a desconocer a Madero y va a proponer en su lugar a Pascual Orozco. Y pues obviamente va a ser realmente lo que busca su plan, pues va a ser lo que tenga que ver con las tierras que les habían sido quitadas a los campesinos, que fueron expropiadas por el presidente o por el gobierno porfirista. Y bueno, ustedes saben que el periodo en el cual gobierna Francisco I. Madero es un periodo muy corto. Había mucha inestabilidad, algunos acusaban al gobierno de Francisco I. Madero de ser un poquito tibio, timorato, el posicionamiento con Estados Unidos no era muy seguro, muy fuerte. Entonces pues obviamente va a surgir por ahí el pacto de la embajada, en donde se va a pedir la renuncia de Francisco I. Madero. Se buscaba tomar la presidencia, llamar a las elecciones, y todo este aspecto, toda esta búsqueda lo va a hacer un personaje pues muy recordado de un modo muy negativo, como es el caso de Victoriano Huerta, quien al principio no va a pedir la renuncia de Francisco I. Madero. Él se le presenta como un personaje militar fiel a Francisco I. Madero, pero termina siendo todo lo contrario. Es prácticamente que, según sus textos, es quien asesina o manda asesinar a Francisco I. Madero, junto con su presidente, que es José María Pino Suárez, en febrero de 1913. Ambos son trasladados a la penitenciaría de Lecumberri, y en el trayecto pues, son asesinados. Este periodo se le conoce como la Decena Trágica. Días antes había matado al hermano de Madero, a Gustavo Adolfo. Otro personaje que aparecía coachando este tipo de actividades había sido Félix Díaz, quien va a huir del país en cuanto se entera, imaginando que él sería el siguiente, ¿no? Entonces sí hay algunos aspectos fundamentales a la ausencia de Francisco I. Madero. Pedro Lascurain, que va a quedar como presidente interino, quien va a estar, según los textos, algunos textos, estuvo 45 minutos en el mando de la presidencia de la República, y posteriormente a su salida, después de esos minutos, va a nombrar a Victoriano Huerta como secretario de Gobernación, y entonces va a presentar su renuncia para que Victoriano Huerta pues asuma el mandato de la presidencia, oficializando de alguna manera el golpe de Estado como tal. Obviamente Huerta pues llega fechado el 19 de febrero de 1913 a la presidencia, marcando realmente pues un retroceso en la democracia del reciente país, y limitando la libertad de expresión, y controlando prácticamente todo, y pues callando a quien no le gustaban los comentarios que hiciera, ¿no? Va a pasar un tiempo. Van a aparecer algunos otros personajes, como en el caso del surgimiento del Plan de Guadalupe con Venustiano Carranza, que en ese entonces, bueno, gobierna Coahuila. También otro personaje que aparece para tratar de señalar las arbitrariedades va a ser el senador Belisario Domínguez. Van a rechazar totalmente a Victoriano Huerta como presidente. Van a promulgar el Plan de Guadalupe. Este plan consiste en que eliminar toda legitimidad que se le pretenda al gobierno de Victoriano Huerta, y se busca que renuncie, ¿no? Que deje el poder. Va a suceder, va a presentar Victoriano Huerta su renuncia el 15 de julio de 1914, al darse cuenta que ya no podía más contener el poder en México. Y pues realmente, de hecho en abril del 14 pues ya era claro que Victoriano Huerta no podía mantenerse ya más en el poder. Sale huyendo del país, y obviamente México queda en manos de los revolucionarios, que para entonces pues ya había un proceso de división en ellos. Por un lado, Carranza y los sonorenses, que iban a tener
una relación ahí quebradiza. Y por otro lado, Francisco Villa y Emiliano Zapata, que van a estar por ahí presentes, ¿no? Venustiano Carranza, como era un personaje de suma estrategia en el área política, pues va a convocar a la Convención de Aguascalientes, se establecen muchos acuerdos, pero también aparecía el posicionamiento, ¿no?, de las facciones revolucionarias, como el caso de los villistas, de los zapatistas y de la nueva facción que ahora eran los carrancistas, ¿no? Sin embargo, Venustiano Carranza trata, o el bloque carrancista trata de evitar todas las amenazas de que se van a venir, porque por los propietarios y los terratenientes en ese entonces van a surgir algunos grupos como los ya mencionado, ¿no? Sin embargo, un gran acierto posterior a ello va a ser la Constitución de 1917. Carranza, con el objetivo de mantener el orden, convoca un Congreso Constituyente en el cual se instituye la Constitución de 1917. Esta Constitución pues va a ser el código que va a organizar y a dirigir la vida de nuestro país en los aspectos político, jurídico, social, económico, cultural, territorial, y pues va a ser reconocida como la primera constitución social del mundo. Se incorporan muchos aspectos de derechos sociales, como las garantías constitucionales. Se incluye el derecho a la educación, siendo este el artículo número 3. El artículo 27 va a aparecer porque habla sobre la soberanía de los recursos naturales. El 123 sobre la referencia a las cuestiones del trabajo. Y el 129 sobre el aspecto religioso. Entonces, pues esa es la situación del contexto. Su texto lo dirige específicamente al siguiente plan, que es el plan de Agua Prieta. En 1920 la facción obregonista lanza el plan de Agua Prieta, en el cual desconoce a Venustiano Carranza como presidente. Termina huyendo Venustiano Carranza y sin embargo pues es asesinado el 21 de mayo de 1920 en Tlaxcalantongo, Puebla. Adolfo de la Huerta, en ese entonces designado como presidente provisional, de 1 de junio al 30 de noviembre del mismo año de 1920, mientras se convocan las elecciones. ¿Quién se presenta? Álvaro Obregón, el grupo de los obregonistas, el grupo de esa área es el que se va a presentar como un grupo fuerte en las elecciones. Va a ganar las elecciones Álvaro Obregón, va a permanecer en el poder 4 años, de 1920 a 1924. Va a tratar de generar una probable estabilidad en el gobierno. Va a haber aciertos, sí, se va a crear la Secretaría de Educación Pública al mando de José Vasconcelos, ya lo escuchará usted muy bien, como primer secretario. En el área agraria, bueno, pues va a decretar la tierra libre, cualquier ciudadano podría tener tierra, y sin embargo para ello pues debería tener un título, el cual pues, debería pagar. Va también Álvaro Obregón a impulsar reformas a la Constitución para permitir obviamente su reelección. En junio del 28 va a ganar las elecciones. Sin embargo, es asesinado el 17 de julio de 1928 por José de León Toral en un restaurante conocido como La Bombilla en la Ciudad de México. Obviamente, después del primer mandato de Álvaro Obregón, del 20 al 24, del 24 al 28 va a aparecer una figura muy importante. Se va a definir obviamente como obrerista, va a buscar el apoyo de las bases trabajadoras del proletariado, y va a ser Plutarco Elías Calles. Va a crear la Comisión Nacional Bancaria, va a implementar la construcción de carreteras y caminos, es una de las sumatorias al proceso de comunicaciones. Se va a originar también un problema armado en la rebelión cristera en contra del gobierno, y se va a crear en 1929 el Partido Nacional Revolucionario, o el abuelito del PRI, se le puede llamar así. Plutarco Elías Calles pues continúa ejerciendo el poder en esta faceta, en su periodo del 24 al 28. Obviamente ya estaba activada la reelección para que llegara otra vez Álvaro Obregón, pero recuerden que es asignado en julio. Y obviamente pues se va a activar una faceta que ustedes van a conocer como el maximato, donde Plutarco Elías Calles, el jefe máximo de la revolución, va a prácticamente a controlar el país.
Sin embargo, no va a hacerlo directamente, lo va a hacer a través de algunos presidentes. Entonces va a ser una duración, obviamente, de su gestión, que es 24 al 28, pero del 28 al 34 van a pasar 3 presidentes. ¿Quiénes son los presidentes durante el maximato? Va a ser Emilio Portes Gil, quien va a gobernar de 1928 al 30. Él va a conceder como característica fundamental la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México como tal el 10 de julio del 29. Posteriormente, después del 30, va a ser presidente Pascual Ortiz Rubio de 1930 a 1932. Va a crear la Ley Federal de Trabajo y se va a decretar la incorporación de la Sociedad de Naciones de nuestro país. Y pues se va a renunciar Pascual Ortiz Rubio el 12 de septiembre del 32. Para ello surge Abelardo L. Rodríguez, quien va a encabezar la primera magistratura del país del 32 al 34 y decretando la existencia del salario mínimo como apoyo al proletariado, ¿no? Ya después se convoca elecciones, va a ganar la presidencia de la República el general Lázaro Cárdenas del Río de 1934 a 1940. Recuerden que estamos viendo de manera muy rápida la periodización de los presidentes o de la estructura política en México. El general Cárdenas pues va a apoyar a los obreros, va a crear la la Confederación de Trabajadores Mexicanos, va a ser el primer mandato de 6 años como tal, se va a fundar esta confederación, la Confederación Nacional Campesina también, se va a generar la expropiación petrolera el 18 de marzo del 38, el Partido Nacional Revolucionario o PNR, creado por Plutarco Elías Calles, se va a transformar en PMR, Partido Mexicano Revolucionario. Se crea en 1939 el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hay un error en la presentación que usted tiene. Toma en cuenta la transformación del Partido Nacional Revolucionario. No va a ser Mexicano Revolucionario, va a ser Partido de la Revolución Mexicana. Ojo con esa observación, ¿no? Probablemente no se los pregunte en un examen, pero van a preguntar por el PNR, por el PRI, ¿no? Pero se va a crear también el Instituto Politécnico Nacional, que hoy es una institución sólida en México en educación, y se van a nacionalizar los ferrocarriles. Posteriormente, en 1940, 1946, va a aparecer gobernando Manuel Ávila Camacho, del 40 al 46. La administración pues va a estar definida por un proyecto de unidad nacional que va a buscar acuerdos a nivel nacional. El Partido de la Revolución Mexicana o PRM se va a transformar en Partido Revolucionario Institucional, ahora sí con el PRI como usted lo conoce, con un lema que se llamaba en ese entonces Democracia y Justicia Social. Del 39 al 45 se va a desarrollar un evento global que va a ser la Segunda Guerra Mundial. México va a participar enviando al Escuadrón 201, un escuadrón de pelea. También va a aparecer, por ejemplo, el programa Bracero, donde mexicanos van a tener que acudir a trabajar al campo estadounidense. A falta de que allá no había mucha mano de obra, mandan mexicanos de aquí. En 1943 va a surgir el Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta la actualidad vigente. Y también va a aparecer un aspecto, un modelo económico muy importante que hay que recordarlo, el modelo de sustitución de importaciones o proceso de sustitución de importaciones, el cual de alguna manera, para que ustedes sean conscientes, pues va a impedir que existan las importaciones y a la vez no exportar materia prima del país. Quieren generar producción aquí en el país. Del 46 al 52 va a estar Miguel Alemán Valdés, primer presidente civil como tal. No participa en la Revolución Mexicana. Este es un presidente como tal civil. Va a poner en marcha el proyecto de modernización de la industria, confiriendo concesiones a empresarios. Va a fomentar un poquito el aumento de la inversión del país, va a apoyar a la industria privada. Las políticas de fomento a la industria manufacturera van a estar marcadas por un proteccionismo muy característico. Para la década de los 50, pues la economía se va a ver favorecida por aumentar la demanda de productos mexicanos, debido a que Estados Unidos venía saliendo de una guerra. Se va a construir Ciudad Universitaria o CU de la UNAM,
y en el 52 se va a inaugurar el Estadio Olímpico Universitario en ese periodo, ¿no? Del 52 al 58 va a aparecer Adolfo Ruiz Cortines, va a enfrentar la inflación con una política de seguridad eliminando gastos que no son necesarios. El peso va a pasar de 8.50 a 12.50, va a tener un incremento. Por lo tanto, se incrementan los artículos de primera necesidad. Para octubre del 53, las mujeres van a tener derecho a votar, específicamente el 17 de octubre, para poder participar en actos de elección popular, votar y ser votadas. Va a haber conflictos, obviamente, de corte agrario, del magisterio. Va a haber conflictos con los ferrocarrileros porque va a estar una huelga o un aumento salarial, entre algunas otras cosas, ¿no? También va a aparecer Adolfo López Mateos, que va a ser presidente de 1958 a 1964. ¿Qué pasa con Adolfo López Mateos? Bueno, con su mandato se van a acrecentar los movimientos sociales, los ferrocarrileros continúan, el magisterio también, los telegrafistas van a aparecer, los petroleros, los trabajadores electricistas. Entonces ¿por qué? Porque van a exigir mejores condiciones laborales o mejores condiciones salariales de acuerdo con su jornada de trabajo. Se va a formar el reparto de libros de texto gratuitos gracias a la creación de una Comisión Nacional de Libros Gratuitos que se llamó CONALITEC. Se van a instituir los desayunos escolares con una labor social ahí bastante importante. Se va a nacionalizar la industria eléctrica y va a ser un impulso realmente a que exista un desarrollo estabilizador. Después de 1964 al 70 va a ser un periodo gubernamental muy convulso. Va a estar a cargo de Gustavo Díaz Ordaz. México ya venía arrastrando en anteriores sexenias con algunas situaciones de movimientos sociales, como el caso de los ferrocarrileros. Bueno, van a aparecer algunos movimientos iguales, similares. Va a haber descontento de los campesinos, van a aparecer guerrilleros, manifestaciones de protesta. Va a surgir el movimiento estudiantil en 68, protagonizado por estudiantes de superiores y de nivel medio superior, que van a exigir pues mejor condiciones de gobierno. Pero el evento más significativo y más atroz va a ser el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, donde se van a reunir más de 10.000 manifestantes. La marcha va a ser reprimida de forma violenta por el ejército, que es quien va a llevar a cabo todas las actividades. Y eso impacta realmente por la cantidad de muertos y desaparecidos que va a haber. La sociedad realmente va a acabar un poco, a socavar y a detestar la figura presidencial como consecuencia de todas las situaciones que se vinieron gestando. Y obviamente pues va a quedar en claro la participación de los estudiantes o de los jóvenes para que puedan votar a partir de los 18 años. O sea, todo esto se logró pues gracias a todo lo que usted hoy goza, pues se logra gracias a algunas situaciones que se dan por ahí, ¿no? De 1970 a 1976 va a aparecer el secretario de Gobernación, ahora como presidente, Luis Echeverría Álvarez. Va a tratar de generar un nuevo modelo de desarrollo para el país, donde el Estado va a ocupar una función rectora de la economía. Un tanto muy cuestionable, ¿no? Su esquema. Va a tratar de regularizar los recursos naturales con el fin de que no siguieran siendo beneficiados solamente para un solo sector, en este caso el industrial, sino que exista una distribución equitativa de la riqueza. Se va a crear el Instituto de Fomento de la Vivienda, usted lo conoce como Infonavit, para beneficiar al sector obrero con el financiamiento de viviendas, ¿no? Dentro de lo más destacable. Del 76 al 82 va a aparecer una figura también muy emblemática y muy recordada como la de José López Portillo, quien va a promover la alianza para la producción buscando la reconciliación con el gobierno, sobre todo que tenga que ver con la iniciativa privada. Va a crear el sistema alimentario mexicano. El país va a ser o van a tratar de que sea autosuficiente en cuanto a los productos de maíz y frijol. Se van a descubrir uno de los grandes mantos petrolíferos más grandes de la historia del país, como va a ser Cantarell, y se va a crear el CONALEP, el Colegio Nacional de Educación Profesional y Técnica, hoy conocido como CONALEP. De 1982 al 88 va a gobernar Miguel de la Madrid Hurtado como presidente. Desgraciadamente, ¿qué le pasa a este gobierno? Enfrenta el sismo de 8.1 grados en escala de Richter que va a suceder en la Ciudad de México,
se va a calificar al país para entrar al proceso de globalización mundial o a este Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, o GATT, que se le conoce. Y pues va a enfrentar diversas series de situaciones, ¿no? Sobre todo la inflación. Entonces el gobierno que sigue, el de Carlos Salinas de Gortari, de 1888 a 1994, va a arrastrar con la inflación como uno de los principales problemas en el área económica. Y obviamente debido a la falla del sistema de cómputo, en un momento determinado un candidato presidencial como va a ser Cuauhtémoc Cárdenas, pues iba apareciendo arriba por ahí en las preferencias. Sin embargo, debido a la falla del sistema de cómputo electoral, no se contabilizaron algunos votos emitidos por la ciudadanía y el secretario de Gobernación en ese entonces, Manuel Bartlett, da como anuncia como vencedor al licenciado Carlos Salinas de Gortari. Él ya dentro de su mandato va a crear el Plan Nacional de Solidaridad o PRONASOL, para crear un fondo gubernamental para ayudar a las zonas más pobres. Va a enfrentar ya casi al final de su mandato el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, liderado por un personaje pues ya muy recordado y conocido como es el subcomandante Marcos. Todo esto en el estado de Chiapas. También obviamente para esos tiempos se va a estar hablando bajo trabajo previo del Tratado de Libre Comercio de América Latina, Telecán, con el objetivo de crear pues mercados multinacionales entre México, Estados Unidos y Canadá. Realmente pues prácticamente también va a enfrentar la devaluación de la moneda a través de una reforma monetaria que va a dar paso a nuevos pesos mexicanos. En realidad, pues como dice su texto, la moneda mexicana nacional va a perder 3 ceros en su cotización. Obviamente se acercan las elecciones y aparece como candidato un personaje bastante icónico, bastante social, bastante querido por la ciudadanía, como va a ser Luis Donaldo Colosio Murrieta, que va a ser señalado o va a ser nombrado como candidato presidencial para suceder a Carlos Salinas de Gortari. Lo va a cobijar el Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, en un evento en Lomas Taurinas, en Tijuana, el 23 de marzo del 94, es asesinado desgraciadamente y pues ni siquiera se presenta a las elecciones. Para eso lo sustituye Ernesto Zedillo Ponce de León, que se va a convertir en candidato y que se va a convertir en gobernante de 1994 al año 2000. Va a ser el último presidente, el último candidato ganador del PRI, el último presidente emanado de las filas del Partido Revolucionario Institucional, va a ser Ernesto Zedillo Ponce de León, quien va durante su mandato a proponer el Plan Nacional de Desarrollo para atacar la inseguridad, la lucha contra el crimen, restituir la democracia. Va a introducir la creación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, conocida como Semarnat, a través de una iniciativa que le hace el Congreso de la Unión, esto en noviembre del 2000, prácticamente a su salida, ¿no? Como las cosas no venían siendo contentas, había un descontento ciudadano, va a aparecer una figura emblemática también, que generaba pues mucha confianza en la población. Va a aparecer como candidato de un partido político como es Acción Nacional, Vicente Fox Quesada, que va a crear una alianza entre el PAN y el Partido Verde Ecologista de México. Van a utilizar un eslogan que se va a llamar Alianza por el Cambio, y pues va a triunfar en las elecciones del año 2000. Va a conducir la economía a través de una cooperación con iniciativa privada y el Estado. Va a promulgar la Ley General de Desarrollo Social. Se van a aumentar los recursos a un fondo de aportaciones federales, entidades federativas y municipios, conocido como la rama 33. Después de su periodo presidencial va a ser candidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional, Felipe Calderón Hinojosa, de 2006 al 2012. Va a ganar las elecciones, otro panista. Sin embargo, su periodo va a ser un poco ensuciado por un grave problema de crimen organizado y delincuencia que va a enfrentar el gobierno. En el 2009 se va a publicar un decreto donde se informa sobre la extinción de la campaña de luz y de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, quien brindaba servicio de electricidad. Eso va a dejar un golpe muy fuerte en el gobierno de Felipe Calderón, que todavía ni siquiera se ha olvidado.
Va a aparecer también pues una pandemia, influenza H1N1, va a perturbar el país algunos meses. Nos vamos al aislamiento, pero solo algunos cuantos días y después regresamos sin problema. Último mandatario panista va a ser Felipe Calderón Hinojosa. Va a aparecer otra vez el regreso del Partido Revolucionario Institucional al poder en 2012 hasta 2018, encabezado por el licenciado Enrique Peña Nieto, quien va a ser realmente el presidente de la República. Va a firmar un pacto por México, lo van a reconocer muchos. Entre los principales partidos que van a firmar va a ser el PRI, el PAN, el PRD, y trata sobre derechos, libertades de los mexicanos y acciones a realizar para lograr un mayor crecimiento y un buen posicionamiento en materia de seguridad y de justicia ante situaciones como la corrupción. Se van a llevar a cabo reformas como en la energética, las telecomunicaciones, la sendaria y la educativa, ¿no? Y sin embargo se va a presentar un sello negro en el gobierno de Enrique Peña Nieto, como va a ser el caso de Ayotzinapa. Durante la noche de septiembre, del 26 de septiembre y la madrugada del 27 del 2014, ocurre la desaparición forzada de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Y esto va a ensuciar prácticamente el mandato del presidente Peña Nieto. Hasta la actualidad se recuerda, ¿no? Último mandato priista, después de haber una intervención panista, termina el sexenio de Enrique Peña Nieto y como todo mundo lo esperaba, porque así era esto, era un clamor ciudadano, pues iba a presentarse nuevamente a las elecciones Andrés Manuel López Obrador, ya no encasillado con un partido como lo era antes, el PRD. Era un personaje, es un personaje político surgido de las filas del PRI, pasado al PRD, y después él funda su propio movimiento político llamado Movimiento de Regeneración Nacional, conocido como Morena, con un eslogan de la esperanza de México, hablando de la 4T, de la cuarta transformación de México. Va a iniciar su mandato el 1 de diciembre de 2018. Va a ganar las elecciones pues apabullantemente, ¿no? Con un 53% de los votos, más de 30 millones de sufragios a su favor, después de 3 intentos que había realizado. Obviamente venía desligado del Partido de la Revolución Democrática, del PRD. Va a ganar las elecciones a través del Movimiento de Renovación Nacional, de Regeneración Nacional o Morena. Cuidado con los conceptos que manejan sus presentaciones. Va a concluir pues en un partido político siendo candidato a través de una coalición que se llama Juntos Haremos Historia, encabezado por Morena, seguido por el Partido del Trabajo y por el Partido de Encuentro Social. Va a lograr también pues muchos que sus partidarios obtengan puestos en la Cámara de Senadores. Va a llegar con carro completo en la Cámara de Diputados también. Y va a denominar una cuarta transformación, una política basada en justicia social, económica. Va a poner en marcha un programa de bienestar para adultos mayores que así ha ido creciendo cada vez más, para personas con discapacidad y para estudiantes, entre muchos otros que han aparecido hasta este momento, ¿no? Migramos ahora al tema 2.2, que son sistemas, instituciones políticas, democracia y ciudadanía, hablando de todas estas instituciones creadas para el buen gobierno de una sociedad, dentro que se conoce como el sistema político. El poder político pues va a ser distribuido y ejercido por los órganos del Estado. México va a contar realmente por un sistema político democrático. Las libertades pues van a ser también un sello característico de expresión, de prensa, de reunión del voto, de asociaciones, entre muchas otras que van a garantizar las libertades, ¿no? Elementos centrales del sistema político mexicano, recordando algunos que mencionamos al inicio de esta presentación: la República Democrática y Representativa, el pueblo va a tener derecho a voto y a participar en la vida política en México. Va a haber un elemento federalista, donde el poder no se centraliza en una sola región del país. Se va a caracterizar también por la división de poderes, que va a ser el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Y después de tantas disputas, la Constitución del 17 se va a convertir pues en la base fundamental del sistema político mexicano, surgiendo leyes, normas, códigos que van a regular la convivencia entre personas del país, dejando claro un Estado de Derecho, ¿sí? Y otro de los elementos centrales que ya se mencionaban, pues es el sistema político mexicano, siendo el elemento preponderante el federalismo. Van a pugnar por la unificación de las entidades político-gubernamentales.
La Constitución del 17 va a ir evolucionando, va a ir a tener algunos cambios. En el artículo 133 se establecen las leyes federales superiores a las de los estados, entre algunas otras cosas importantes, ¿no? La división de poderes usted ya la conoce: ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo a cargo del presidente de la República, el legislativo de la Cámara de Diputados y Senadores, que se establece como Congreso de la Unión. El poder judicial con la Suprema Corte de Justicia. En el caso de las funciones, bueno, pues son muy importantes que ustedes las recuerden, que tenga una serie de aspectos importantes que usted tenga o tome en cuenta para ese conocimiento, ¿no? Realmente su contenido del texto le habla a usted sobre la democracia o el concepto de democracia, que es un concepto originario o tiene un origen en Grecia, por ejemplo. Viene de las raíces demos, que significa pueblo; kratos, que significa gobierno, pues es el poder del pueblo, el gobierno del pueblo, el poder en manos del pueblo o el gobierno popular. Su origen se remonta al año 500 a.C., en la antigua Grecia, conformada entonces por numerosas polis o numerosas ciudades, para que ustedes lo recuerden, ¿no? Hay dos tipos de democracia: la democracia directa, o conocida también como democracia pura, donde el poder es ejercido directamente por el pueblo sin necesidad de representantes o intermediarios; y la democracia indirecta, o llamada democracia representativa, cuenta con representantes que ejercen el poder que se les concede por medio del sufragio y no quienes toman las decisiones. Entonces, cuidado para que conozca esas dos facetas de la democracia directa o representativa. Los partidos, grupos y opinión pública, con el tema 2.3. Bueno, pues según el politólogo Giovanni Sartori, que es muy conocido en filosofía también, los partidos políticos van a ser esos actores centrales en el funcionamiento de los sistemas democráticos. Están constituidos por grupos de personas que compiten en las elecciones y logran que sus miembros sean colocados en un cargo de representación popular. Estos partidos políticos tienen algunas funciones. Algunas destacables son promover los valores democráticos, generar tolerancia y respeto por los derechos humanos, igualdad y libertad, difundir en la ciudadanía ideologías, cumplir los compromisos que tienen con el ciudadano. Realmente estos van a ser los fundamentales. Para la década de 1970, por ejemplo, van a existir pocos partidos políticos que van a representar una verdadera opción de oposición para el PRI. El Partido Popular Socialista, hoy desaparecido; el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, o PARM, también ya hoy desaparecido, donde incursionaron el hijo del general Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas; el Partido Acción Nacional, por allá fundado en el 39, el Partido Demócrata Mexicano, no muy conocido en la actualidad, pero también eran aquellos órganos políticos pues más formales que representaban una oposición para el PRI. Posteriormente va a haber una reforma en el 77, con el gobernante López Portillo. Va a pedir a Jesús Reyes Heroles, en ese entonces secretario de Gobernación, que se encargue de diseñar una reforma política que busque incorporar la participación política de grupos que buscan un cambio en el gobierno mexicano. Para eso se promulga la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, donde se amplían las plazas para la participación de movimientos sociales en la década de los 70. Ya para el 79 van a aparecer algunos otros partidos políticos. Yo creo que dentro de los más que usted conoce, el Partido Revolución Institucional, el Partido Acción Nacional, el Partido Comunista Mexicano, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Popular Socialista, el Partido Demócrata Mexicano, el Partido Socialista de los Trabajadores, entre algunos otros, ¿no?, que son importantes. Bueno, que ya se los enumeré de alguna manera. Y obviamente pues va a darse también un aspecto muy importante, que es el surgimiento del Instituto Federal Electoral, hoy llamado Instituto Nacional Electoral, como un órgano especializado en elecciones. En el 90 el Congreso de la Unión va a expedir el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y se va a ordenar la creación del IFE como tal, como un organismo pues en materia de elecciones encargado de velar por la transparencia y la legalidad de las elecciones federales para evitar cualquier situación de golpe de Estado, ¿no? Para el 93 el IFE se va a conceder también la facultad de declarar la validez de las elecciones de diputados y senadores, otorgar constancias de mayoría a los triunfadores para legitimar el proceso. Y se va a integrar para 1994 la figura de consejeros ciudadanos, que tienen voz y voto dentro del proceso electoral. Para el 96, 2 años después, se realiza una reforma electoral
donde se establece la autonomía de la independencia del IFE. Van a eliminarse las figuras de director y secretario general y en cambio van a crear pues cargos internos y comisiones dentro del mismo instituto. Y para el 2014 se va a transformar en Instituto Nacional Electoral para convertirse en una autoridad de carácter nacional a fin de homologar realmente a los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales y en últimas con la coordinación de organismos electorales de cada entidad del país, ¿no? Hablando de programas de encono gubernamental, en el tema 2.4 que habla de programas de planificación familiar, vivienda y garante de propiedad privada, pues recuerden que ustedes en el libro de Population Bomb en 1968, que es traducido como La explosión demográfica, escrito por Paul Ehrlich, en él este autor asegura que la población del mundo crecía a una velocidad muy rápida, acabaríamos con los recursos del planeta, y el principal problema es el crecimiento poblacional. Por lo tanto también pues se reducía la tasa de mortalidad, y eso creaba un problema realmente. Entonces ahora el problema era pues tratar de poner un freno, ¿no?, a esta situación que estaba pasando. El Consejo Nacional de Población, creado en el 74, pues pero hasta 1977, 3 años después, pues va a tener la instrucción de plantear la necesidad de tomar a este crecimiento poblacional como algo serio y el tema de la planificación como prácticamente una estrategia para frenar este problema. Y desde entonces se van a poner en marcha programas del control de crecimiento poblacional, campañas publicitarias y educación sexual en las escuelas, bajo este lema conocido de la familia pequeña vive mejor. Las disposiciones que se emplearon pues van a ser rechazadas por muchos grupos conservadores, y algunas van a ser aceptadas y otras prácticamente no. Para 1961 en México se alcanza el máximo índice de la tasa de crecimiento poblacional para el 61 y a partir de ese momento la cifra va a comenzar a minorarse, ¿no? Y esto se puede interpretar bajo dos situaciones, ¿no? La necesidad del trabajo en el vasto campo en donde puede haber lugar para una familia grande y se coloca la vida en la ciudad como un lugar en donde el gran número de hijos representa un gasto pues importante, ¿no? Y al pensar en incrementarse el número de personas que viven en la población empieza a disminuir. El control natal se tiene cuando se educa a las mujeres con el tema, y lo cual comienza a suceder en la década de los 70. Y casi para culminar, pues también van a comenzar a implementarse políticas de vivienda social, donde ya se hacía evidente la necesidad de políticas adecuadas para la vivienda. El gobierno de Miguel Alemán, si usted lo recuerda, va a construir el primer conjunto de vivienda social, al cual van a llamar Unidad Miguel Alemán, en la Ciudad de México. Se van a crear políticas habitacionales para los trabajadores. Se da la creación del Infonavit, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, como este instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, creado en el 72, y el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, llamado FOBISTE, pues también en diciembre del 72, algunos meses después. Esto para dar cumplimiento al derecho de vivienda establecido en el artículo 4 de la Constitución mexicana, ¿no? Entonces sí es muy importante que usted recuerde estas facetas. Para culminar esta breve, que yo hubiese querido que fuera muy breve explicación, sin embargo la etapa 2 de la Ley de México es una etapa bastante extensa que debería de dividirse realmente para que usted conociera todos los periodos presidenciales de una manera muy corta, muy especial o específica. Y bueno, pues en la actualidad existe un programa de vivienda nacional del 1921 al 24, hace algunos años, que va a incorporar pues algunos elementos en la vivienda adecuada, todos establecidos por Naciones Unidas dentro de un programa llamado Habitat, que busca seguridad en la tenencia de la tierra, disponibilidad de los servicios materiales y de infraestructura de una vivienda, que sea asequible, que tenga nociones de habitabilidad, que sea accesible, que tenga una buena ubicación y que tenga adecuación cultural para el sano desarrollo del ser humano como tal. Me da mucho gusto que me hayan escuchado. Espero haber sido lo más breve posible con la cantidad de temas que usted tiene en su unidad de aprendizaje en la etapa 2, que es la estructura política de México. Ojalá y tengan la importancia de poder ver este video tranquilamente, que les vaya a servir para sus procesos de evaluación, sobre todo en su examen de medio término, y también le va a servir de alguna manera cuando ya culmine casi este semestre por allá en su examen global. Lo saluda con mucho respeto, con mucho compromiso, con mucha responsabilidad en explicarle a usted el contenido de esta materia,
en explicarle también otros contenidos. Su amigo el profesor Gerardo Pantoja Zavala, catedrático de esta escuela, y pues para sus órdenes en todo lo que se pueda tener con este contenido de cuestiones de ciencias sociales, de filosofía y de humanidades. A sus órdenes, gusto en saludarlos de todo corazón. Un saludo para todos, que tengan una excelente tarde.